Hay un sonido que nadie debería escuchar frente a un hospital. No es una sirena, no es un llanto, es el sonido metálico, seco, definitivo de una plataforma que no responde cuando alguien presiona el botón. El sonido de una promesa rota antes de que el día empiece. El metro esconde muchos secretos, y hoy te los voy a contar. No olvides suscribirte, Centro Médico, la estación donde la ciudad decidió poner su fe en la medicina y olvidó poner sus escaleras en orden. Cada mañana, cientos de personas llegan aquí cargando algo más que bolsas o mochilas. Traen diagnósticos, traen miedo, traen cuerpos que ya no funcionan como antes y que dependen, para moverse por esta ciudad, de que la infraestructura a su alrededor sí funcione. Vienen al lugar exacto donde la CDMX concentró sus hospitales más importantes, su complejo de salud más grande, el corazón clínico de una metrópoli de 20 millones de personas. Y cuando llegan, descubren que la puerta está rota, no metafóricamente, literalmente. De los 7 salvaescaleras que deberían permitir el acceso a usuarios en silla de ruedas, solo 2 funcionan. 2 de 7. La escalera eléctrica que da acceso directo al centro médico desde la estación lleva más de un mes fuera de servicio, rodeada por mamparas de madera, como si fuera una obra en construcción y no el único camino digno hacia un hospital. Y lo que queda, lo que el sistema ofrece como alternativa, es una escalinata fija, escalones, para quien no puede subir escalones. Raúl Arroyo lo dijo con la precisión de quien ya agotó la paciencia. Está mal que no funcionen, porque es directamente entrar al centro médico, y ahora sí, que hay que andarle dando vueltas. No lo dijo con rabia, lo dijo con el tono de alguien que ha tenido que darle demasiadas vueltas a algo que debería ser recto. Aquí coinciden la línea 3 y la línea 9. 2 de las arterias más importantes del metro capitalino se cruzan exactamente aquí, en este nodo, en este punto que el sistema eligió como puerta al complejo hospitalario siglo XXI. No fue casualidad, fue una decisión. Alguien, en algún momento, trazó las líneas y dijo: aquí es donde el metro y la medicina se tocan. Lo que nadie preguntó entonces, o lo que nadie quiso responder, es qué pasaría cuando ese punto de contacto dejara de funcionar para quienes más lo necesitan. Porque hay una crueldad muy específica en esto. No es la crueldad del abandono total, que sería visible y escandalosa. Es la crueldad del abandono parcial, el que deja 2 salvaescaleras funcionando para que nadie pueda decir que no hay ninguno. El que pone mamparas de madera alrededor de una escalera rota para que parezca mantenimiento y no negligencia. El que obliga a un paciente a rodear, a buscar, a gastar energía que no tiene, en el lugar exacto donde fue a recuperarla. Esto no empezó hoy, y la pregunta que nadie ha respondido todavía es cuándo va a terminar. Para entender por qué Centro Médico falla de esta manera tan específica, hay que entender primero cómo fue pensada, no como estación de paso, como destino, como el punto de llegada de quienes vienen a buscar atención médica en uno de los complejos hospitalarios más grandes de América Latina. El Instituto Mexicano del Seguro Social construyó su ciudad médica en los años 50 con una lógica que entonces parecía impecable: concentrar, reunir en un solo espacio geográfico los hospitales de especialidades, los centros de investigación, la infraestructura clínica que una ciudad en expansión iba a necesitar. Era modernismo aplicado a la salud pública. Era la convicción de que la concentración genera eficiencia. Décadas después, el metro llegó a confirmar esa lógica. Primero la línea 3, luego la línea 9. La estación se construyó con el nombre del complejo porque esa era su razón de existir.
no conectar colonias, no mover trabajadores hacia el centro, ser la puerta de los enfermos, de los médicos, de las familias que acompañan. Y sin embargo, algo fundamental no se consideró con suficiente seriedad en ese diseño original, o se consideró y luego se olvidó en las décadas de operación que siguieron. Las personas que más necesitan llegar a un hospital no siempre pueden usar escaleras, no siempre pueden cargar con su propio peso por un pasillo largo, no siempre tienen la movilidad que el diseño estándar de una estación de metro asume como punto de partida. La accesibilidad en el metro de Minden. La Ciudad de México ha sido históricamente un añadido, no una base. Se incorporó tarde, de manera desigual, con equipamiento que el sistema nunca terminó de mantener con la seriedad que requiere. Los salvaescaleras llegaron a Centro Médico no como parte de un rediseño profundo, sino como parches sobre una arquitectura que no los contemplaba originalmente. Y los parches, cuando no se cuidan, se caen. 5 de 7 salvaescaleras fuera de servicio no es una coincidencia ni una mala racha. Es el resultado predecible de un sistema que instaló equipamiento sin crear la estructura de mantenimiento preventivo que ese equipamiento exige. Es lo que ocurre cuando la solución se instala, pero la responsabilidad de sostenerla no se asigna con claridad, con recursos, con consecuencias reales si falla. Y mientras tanto, en los pasillos de la estación, los adultos mayores calculan, miran la escalinata fija, miden con los ojos la distancia entre el primer escalón y el último. Hacen el cálculo silencioso de si sus rodillas aguantan, de si su bastón es suficiente apoyo, de si hoy es uno de esos días en que el cuerpo coopera, o uno de esos días en que la ciudad les recuerda que no fue construida pensando en ellos. Ese cálculo no debería existir. Ese cálculo es el costo invisible que pagan cada día las personas a quienes el sistema prometió una puerta y les dejó una escalinata. Y lo más perturbador no es que ocurra, es que lleva ocurriendo más de un mes sin que nada cambie. Un mes, más de un mes. Ese es el tiempo que lleva la escalera eléctrica de acceso al centro médico fuera de servicio, no una semana, que podría llamarse urgencia en proceso de resolución, no 2 semanas, que podría llamarse retraso comprensible, más de un mes, con mamparas de madera, con pacientes que llegan cada mañana, miran las mamparas y entienden que hoy también tendrán que buscar otro camino. Piensa en lo que significa un mes de rodeo para alguien que viene a quimioterapia, para alguien que acaba de salir de una cirugía y todavía no recupera el equilibrio, para alguien que empuja una silla de ruedas con otro cuerpo adentro y necesita encontrar una superficie plana, un acceso sin escalones, un sistema que haga lo que dijo que haría. El rodeo no es solo distancia, es energía, es tiempo, es dolor físico para quien ya tiene dolor físico. Es la suma de metros adicionales multiplicada por la frecuencia de las visitas, multiplicada por la condición del cuerpo que los recorre. Y todo eso ocurre antes de que empiece la consulta, antes de que el paciente llegue al médico, antes de que comience lo que vino a hacer. Hay algo que los datos no capturan bien y que cualquiera que haya acompañado a alguien enfermo a un hospital entiende de inmediato. El trayecto importa, el estado en que llegas importa. Llegar agotado, con dolor adicional, después de haber tenido que rodear y buscar y pedir ayuda para subir una escalera que debía estar mecanizada, no es un detalle menor. Es parte de la experiencia de enfermedad. Es parte de lo que el sistema de salud debería estar aliviando, no agravando. La verificación que realizó Grupo Reforma no encontró una falla aislada, encontró un patrón. 7 salvaescaleras en una estación diseñada para recibir personas con movilidad reducida.
2 funcionando, no en un día de mantenimiento extraordinario, en un día ordinario de operación, en el estado normal de la estación. Ese es el estado normal. Y en ese estado normal hay una plataforma que, además de no funcionar, está desconectada. No en reparación, desconectada. Como un mueble que alguien dejó ahí y olvidó retirar. Como un elemento del paisaje que ya nadie mira porque ya nadie espera que funcione. Cuando la falla se vuelve paisaje, algo más grave ha ocurrido. No es solo que el equipamiento no funciona, es que la expectativa de que funcione se ha erosionado tan profundamente que nadie en el sistema siente la urgencia de repararlo. Los usuarios aprendieron a rodear. Los operadores aprendieron a convivir con el equipo roto. Y en algún punto de ese proceso de adaptación mutua, la exigencia se disolvió. Eso es lo que más pesa en centro médico. No las escaleras rotas, la normalización de las escaleras rotas. Porque lo que se normaliza no se repara. Lo que se repara es lo que todavía duele. Aquí está el giro que esta historia guardaba desde el principio. Centro Médico no es una estación que alguna vez funcionó bien para todos y luego se deterioró. Es una estación que nunca fue diseñada con accesibilidad universal como principio. Fue diseñada con accesibilidad universal como adorno. Y esa diferencia, que parece semántica, lo cambia todo. Cuando la accesibilidad es un principio, se incorpora desde los cimientos. Los anchos de pasillo, las pendientes, los materiales del suelo, los sistemas de orientación para personas con discapacidad visual, los equipos mecánicos, todo se diseña en función de que cualquier cuerpo pueda moverse por ese espacio con la misma dignidad que cualquier otro cuerpo. Cuando la accesibilidad es un adorno, se añade después. Se instalan plataformas sobre escaleras que no fueron pensadas para recibirlas. Se colocan elevadores en espacios que no fueron calculados para sus dimensiones. Se parchea, se improvisa, se cumple con el mínimo que permite decir que sí, que la estación es accesible, que el equipamiento existe. Y cuando ese equipamiento añadido falla, como falla todo lo que se instala sin convicción y se mantiene sin recursos, el edificio original regresa. La arquitectura sin accesibilidad es lo que queda cuando los parches caen. Y lo que queda son escaleras. Hay algo más oscuro todavía en la geografía específica de este fallo. Centro Médico no atiende a cualquier población. Atiende de manera desproporcionada a la población que más necesita accesibilidad. Pacientes oncológicos, personas en rehabilitación, adultos mayores con enfermedades crónicas, personas con discapacidades adquiridas que vienen precisamente porque perdieron movilidad y necesitan atención especializada. El perfil del usuario de esta estación es, en promedio, alguien con menor capacidad de sortear obstáculos físicos que el usuario promedio del metro. Y es exactamente en esta estación donde más obstáculos existen. No es paradoja, es consecuencia. Las estaciones que atienden a poblaciones vulnerables reciben menos inversión en mantenimiento porque esas poblaciones tienen menos poder político para exigirla. No hay una decisión explícita de discriminar. Hay una ausencia de decisión de proteger. Y en infraestructura pública, la ausencia de decisión siempre favorece al statu quo, que es el abandono. Raúl Arroyo, el paciente que dio su nombre y su testimonio, dijo algo que parece simple y no lo es. Dijo que hay que andarle dando vueltas. Esa frase en boca de alguien que viene a un hospital carga un peso que va más allá de la queja cotidiana. Andar dando vueltas cuando tu cuerpo es el motivo por el que estás ahí. Andar dando vueltas cuando cada metro adicional tiene un costo físico que no tiene quien diseñó la estación ni quien decidió no repararla. Esa vuelta que da Raúl cada vez que viene es el costo real de la negligencia.
aparece en ningún presupuesto, no se contabiliza en ningún informe de operación, pero existe, se acumula, se suma a todas las vueltas de todos los Raúles que pasan por aquí cada día sin que nadie las cuente. Las ciudades mienten con su infraestructura, no con palabras, con la distancia entre lo que construyen y lo que mantienen, con la diferencia entre el día de inauguración, cuando todo funciona y hay fotografías y discursos, y el día ordinario, el martes sin ceremonias, cuando la plataforma lleva un mes desconectada y nadie ha venido a reconectarla. Centro Médico tiene todos los elementos de una estación que se preocupa por sus usuarios. Tiene los salvaescaleras, tiene los accesos señalizados, tiene, en papel y en los planos originales de la instalación, la arquitectura de la inclusión. Lo que no tiene es el compromiso sostenido de que esa arquitectura funcione cuando se la necesita, que es todos los días, a todas horas, para todas las personas que llegan aquí con un cuerpo que el sistema de transporte prometió considerar. 2 de 7. Ese número no es una fotografía del pasado, es el estado actual. Es lo que cualquier persona encontraría hoy si llegara a esta estación en silla de ruedas buscando llegar al hospital. Y aquí está la pregunta que esta historia no puede responder porque no depende de quién la cuenta. ¿Cuántas personas dejaron de ir al médico porque el trayecto era demasiado difícil? ¿Cuántas citas se pospusieron? ¿Cuántos diagnósticos se retrasaron? ¿Cuántos tratamientos se interrumpieron porque el cuerpo que necesitaba llegar al hospital no pudo sortear la escalinata que quedó cuando la plataforma falló? Esos números no existen. Nadie los contó porque nadie decidió que valía la pena contarlos. Pero existen en la vida de personas concretas. Existen en las decisiones que se toman en silencio cuando el esfuerzo supera la posibilidad. Existen en las veces que alguien llegó hasta la estación, vio las mamparas de madera, calculó la escalinata y se devolvió. La solución no es compleja. No requiere un rediseño metropolitano ni una negociación política de años. Requiere mantenimiento. Requiere un sistema de supervisión que identifique el equipo roto antes de que lleve un mes roto. Requiere que alguien, con autoridad y con recursos, decida que los cuerpos que llegan a Centro Médico merecen que las plataformas funcionen. Que esa decisión no sea extraordinaria, que sea rutina. Mientras eso no ocurra, el andén seguirá siendo el mismo. Las mamparas de madera seguirán siendo el paisaje de una promesa incumplida. Y cada mañana, en el punto exacto donde la ciudad puso sus hospitales y su esperanza y su declaración de que la salud importa, alguien llegará, presionará el botón de una plataforma y escuchará ese sonido. Metálico, seco, definitivo. El sonido de una ciudad que todavía no ha decidido que todas sus personas merecen la misma puerta.